Y yo al hablar con ella, yo le pregunté, ¿cómo es Dios? ¿Cómo piensas de Él? Y ella dijo, bueno, lo veo como un Dios muy castigador. Entonces, este fue su perspectiva, ¿no? De su manera de entender quién es Dios. Tal vez alguna vez usted ha pensado o considerado a Dios de esta manera, como esta mujer, que es un Dios castigador, que solamente quiere y deleite en castigar a otras personas, a sus criaturas, su creación. Tal vez tiene otros pensamientos del atributo más que viene a su mente. Tal vez piensas, no es tanto castigador, sino es un Dios de amor. Este es su atributo principal. Su atributo principal es que es un Dios amoroso. Sí, por supuesto, a veces castiga, pero en general es un Dios de amor. Tal vez piensas así. Pero nosotros vemos que uno de los atributos que la Biblia enfatiza más es la santidad de Dios. Es su santidad que lo impulsa a ser tanto amoroso, que castigador. Que Dios por su santidad quiere amar a las personas. Pero nosotros vamos a considerar esta mañana por qué es que castiga también. Entonces, ciertamente es amor, es un Dios quien castiga. Pero nosotros no debemos perder la vista de que su santidad es lo que lo impulsa a tener estos atributos. Nosotros en esta mañana vamos a considerar el Evangelio desde el Antiguo Testamento. Nosotros estamos continuando con esta serie del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el mensaje de las buenas noticias para nosotros, para la salvación? ¿Cómo es que podemos ser salvos? Y de verdad vemos este mensaje predicado en diferentes formas en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento. Entonces, todo el Antiguo Testamento está dirigiéndonos ¿a quién? A Jesús, al cumplimiento de todas las promesas de Dios en Él. Entonces, vamos a considerar el carácter de Dios y vamos a ver el mensaje del Evangelio aquí en Salmo 103. Voy a volver a leer los versículos que son nuestro enfoque esta mañana. Salmo 103, versículos 8 al 13. Dice así: Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará en enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios en este mensaje. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Señor, queremos pedir tu ayuda de entenderla y aplicarla a nuestra vida, Señor. Pedimos que donde sea necesario que traigas convicción a nosotros, que nos des también ánimo y aliento para nuestro espíritu, para los que están tal vez desanimados y para los que todavía no entienden cómo llegar a ti, cómo tener paz para contigo. Señor, ayúdanos a entender ese mensaje hoy, estas buenas nuevas de Jesucristo. Y oramos todo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, en este salmo nosotros vemos que el salmista está escribiendo al pueblo de Israel, ¿no? Está escribiendo este salmo para su beneficio,
pero también para los que pertenecen al pueblo de Dios en el tiempo del Antiguo Testamento. Nosotros vemos que aunque fue escrito para ellos y este tiempo y en un contexto diferente, todavía tiene valor para nosotros hoy en día. Todavía hay aplicación para nosotros. En los versículos 1 al 5 de este salmo, vemos que el salmista comienza el salmo impulsándose a sí mismo a alabar a Dios, recordando los beneficios, las bendiciones que el Señor le ha dado. Entonces, esto puede ser un ejemplo para nosotros de reflejar, ¿no?, en lo que Dios ha hecho por nosotros, en las diferentes maneras que hemos recibido su bendición. En los versículos 6 al 19, el salmista considera cómo es Dios, quién es Dios, qué ha hecho Dios para nosotros. En los versículos 20 al 22, hasta el final, el salmista culmina todo con un llamado a toda la creación de Dios de alabar el nombre de Dios, a adorarlo por quien es, por lo que ha hecho. Entonces, este salmo está lleno de teología, de mucha información que es bueno para nosotros. Pero algo que podemos ver inmediatamente en este salmo es nuestra necesidad de alabar, adorar, que dice él, bendecir a Jehová. Entonces, esto es lo que vemos principalmente. Pero vamos a ver algunas cosas clave también en este pasaje que nos enseñan la verdad del Evangelio. ¿Cómo es que podemos ver el Evangelio desde el Antiguo Testamento? ¿Cómo es que podemos ver a Cristo ahí en el Antiguo Testamento? Porque nosotros estamos en el Antiguo Testamento y estamos considerando el Evangelio. Pero vamos a ver. En versículo 8, nosotros vemos la misericordia, la gracia de Dios. También vemos la paciencia de Dios para con nosotros. El Señor tarda en enojarse con nosotros. Y esto es una bendición. Dice, versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esta verdad este versículo casi palabra por palabra está en varios otros pasajes en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Nehemías, en Éxodo, en Números, en otros salmos, en el libro de Joel. Usa tal vez este versículo exactamente como está escrito aquí. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, si nosotros vemos la repetición de esta idea por todo el Antiguo Testamento, debe ayudarnos a entender cómo es el carácter de Dios, ¿no? Como estos aspectos son enfatizados, debemos ver que Dios es un Dios misericordioso, clemente, lento para la ira, paciente en otras palabras, ¿no? Y misericordioso para con nosotros. Y vamos a ver la importancia de esta verdad en unos momentos. Pero una pregunta, ¿esta idea de Dios cabe con lo que tienes en tu mente acerca de quién es Dios? ¿Esto es lo que piensas cuando piensas de Dios, que Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia? Espero que sí. Si no es algo que viene a la mente, si nosotros pensamos como esta mujer, que Dios es un Dios castigador nomás, hemos perdido algo ahí. Nosotros no hemos leído y entendido bien la palabra de Dios. No hemos considerado bien cómo es el carácter de Dios y necesitamos cambiar. Porque nosotros queremos creer lo que la Biblia nos enseña. Nosotros queremos adoptar o cambiar nuestras ideas para tener la misma idea que la palabra de Dios nos predica, nos enseña de quién es Dios.
Pero la paciencia de Dios, vemos que Dios es un Dios lento para la ira. Entonces es una expresión, es otra expresión de su amor y su misericordia, de tener paciencia con nosotros. Nosotros a veces nosotros tenemos una idea ahora que si es que yo hago algo malo, ciertamente viene algo malo a mí, como en esta vida. Y hay, por supuesto, consecuencias a nuestras malas decisiones. Pero no siempre vemos las consecuencias de todos nuestros pecados en esta vida. Si es que nosotros morimos sin conocer a Cristo, nosotros vamos a experimentar toda la ira de Dios, que Él antes estaba lento para la ira, ¿no? Entonces, nosotros vivimos toda esta vida sin experimentar el infierno verdadero, y después de morir, ahí vamos a recibir toda la ira de Dios sobre nosotros. Pero Dios es paciente. Vemos esto también en el Nuevo Testamento. En 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el deseo de Dios. Por eso Él es paciente, ¿no? Quiere que nosotros nos arrepentamos de nuestros pecados. Igual vemos esto con el profeta Jonás, cuando fue a Nínive, para proclamar este mensaje de arrepentimiento a ellos, aunque él no quería. Y cuando él fue, Dios dijo: tienen 40 días. Dios no los eliminó inmediatamente después de pecar, sino que les dio una oportunidad de arrepentirse. Y eso es lo que Dios hace con nosotros cada día de nuestra vida aquí en este mundo. Nos da otro momento para arrepentirnos. Nos da otro momento para creer en su bondad y en su misericordia y clamarle a Él. Es otra oportunidad de recibir su perdón y experimentar su amor. Tal vez sientes que Dios solamente es un Dios castigador, pero la realidad es que Él es bastante misericordioso y paciente con nosotros. Para los que conocemos a Jesús, solo tenemos que recordar nuestra vida antes de conocerlo. Y vemos la misericordia de Dios y la paciencia de Dios para nosotros, de no permitirnos morir antes de conocer a nuestro Señor Jesús. Y si usted está aquí esta mañana y no conoce a Jesús como Señor y Salvador, Dios también está extendiéndole a usted otra oportunidad para arrepentirse de sus pecados y creer en Él. Dios es misericordioso, lento para la ira. Y solo por su amor y gracia nos tiene aquí en esta tierra, ¿no? Experimentando las bendiciones que nos da. Tal vez tienes un trabajo. Nosotros tenemos la tendencia de decir, pero hay otros que tienen más bendición. Oh, no tengo mucha bendición, yo sufro mucho. Pero tal vez tienes un trabajo. Tal vez tienes lo que necesitas para comprar la comida. Por lo menos tienes salud para estar aquí hoy día. Tiene vida. Tiene otro respiro, otro latido de corazón. Es otra oportunidad para conocer al perdón y la misericordia de nuestro Dios. Está muy por encima de lo que nosotros merecemos. Entonces, ese es el primer punto, la paciencia de Dios para nosotros, la misericordia de Dios expresada en su paciencia con nosotros. El segundo punto que vemos aquí en este salmo está en versículo 9 y 10. Y vemos la ira de Dios. Es un tema que nos hace sentir un poco incómodos, no nos gusta pensar mucho en la ira de Dios, nuestra condenación, nuestras consecuencias que vienen a nosotros.
Y aunque este salmo es un salmo de esperanza, de verdad, es un salmo de alabanza a nuestro Dios, cuando dice que no nos castigará o no contendará para siempre, ni para siempre guardará el enojo, nosotros vemos que eventualmente entonces la paciencia de Dios se desgasta y Él se enoja con nosotros. Va a expresar su ira contra nosotros. ¿Por qué? Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué Dios tiene esa ira? ¿Por qué Dios está enojado con nosotros? Bueno, vemos esto en el próximo versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras, ¿qué? Iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros, ¿qué? Pecados. Por nuestros pecados, Dios está enojado. Dios está enojado con los pecados, hasta los pecadores. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Quién es el Hijo? Jesús. Romanos 2:4-11 dice, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Vemos, hay muchos versículos así que hablan de la ira de Dios que está sobre los que hacen injusticia. Y de verdad, ¿son otras personas? La pregunta es, ¿estas personas que hacen injusticia son los de afuera, no son los de aquí de la iglesia, o los que asisten, o los que hacen buenas obras? No, la Biblia también nos enseña que no hay justo ni aún uno, no hay nadie que hace lo bueno, lo correcto. Entonces, estos versículos nos enseñan primeramente que todos pecan. Si piensas que no tienes pecados, estás equivocado, todos pecan. Y dos, hay una consecuencia severa por nuestros pecados. La ira de Dios cae sobre nosotros, o por lo menos caerá sobre nosotros después de esta vida, y va a ser total en el infierno. Hay un teólogo, hay un escritor que dice, este mundo es el peor infierno que los cristianos jamás conocerán, y el mejor cielo que los incrédulos jamás conocerán. Otra vez, este mundo es el peor infierno que los cristianos conocerán y el mejor cielo que los incrédulos conocerán. Para los que conocemos a Cristo Jesús es una palabra de ánimo, ¿no? Para nosotros, que todos los sufrimientos que padecemos aquí, que experimentamos aquí en esta vida, son los únicos que vamos a conocer, porque después de esta vida vendrá la presencia de Dios y la paz eterna con Él. Pero para los que no conocen a Dios, todas las bendiciones que reciben aquí son las únicas que van a recibir para siempre, una eternidad. Es entonces otra forma de considerar los dos puntos que acabamos de considerar: la paciencia de Dios y la ira de Dios. Que Dios es un Dios de misericordia.
pero también es un Dios de ira. Él sí tiene ira. Esto debe impactar entonces cómo nosotros pensamos de Dios y cómo pensamos de nosotros mismos. Nosotros debemos darnos cuenta de que Él es perfecto, ¿no? Y Él es digno de toda nuestra vida, de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración. Debemos entonces preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo para glorificar a mi Dios? ¿En qué maneras estoy sirviéndole sacrificialmente a mi Dios? ¿En qué maneras estoy viviendo una vida de respuesta, de gratitud por la salvación que yo recibí? ¿Por qué? Porque Él es digno. Él es digno de toda la gloria. Pero de nosotros nos enseña que nosotros somos pecadores y merecemos la muerte y la muerte eterna. Nosotros reconocemos que sí, yo merezco una eternidad en el infierno. Dios sería justo para enviarme ahí para siempre por mis pecados. Un cristiano es alguien que reconoce que su pecado es tan ofensivo a Dios que ni todas sus mejores buenas obras serán suficientes para pagar por ni uno de sus pecados. ¿Tienes esta idea o sigues con la idea de que yo puedo ganar o yo puedo hacer algo? Yo hice algo malo, ahora tengo que hacer algo bueno y ahora estoy de nuevo en cero. Ya yo puedo quitar las cosas malas que he hecho. Es una tendencia que todos nosotros tenemos como seres humanos. Nosotros tenemos la tendencia de creer que yo puedo recibir la salvación, sí, por la gracia de Dios soy salvo, gracias. Pero de ahí yo tengo que hacer todo para mantener mi salvación. Pero no es así. Nosotros merecemos el infierno. ¿Ya te diste cuenta de estas dos cosas? Que Dios es digno de toda la gloria y alabanza y Él es perfecto y que nosotros somos pecadores. ¿Esto te afecta en tu vida diaria? ¿Crees que eres pecador? ¿Crees que Dios es perfecto y santo? Esto debe afectarnos, debe impactar la manera en que vivimos, ¿no? En todas las maneras. Cómo yo interactúo con mis hijos, con mi esposa, cómo yo hago mi trabajo como para el Señor, cómo yo evito las tentaciones y busco en su lugar la santidad para vivir como Dios quiere que yo viva. Este debe impactar todo de mi vida, pero tengo que preguntarme, ¿en cuáles maneras estoy fallando? ¿Cómo estoy fallando en esto? ¿Cómo estoy viviendo para mí y no para el Señor? ¿Y qué debo cambiar? Tal vez todos necesitamos preguntarnos esto. Pero este versículo, hablando de la ira de Dios, habla de esperanza. Porque dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Para los que temen a su nombre hay esperanza. Hay una manera de salir de esta condenación, de este castigo que viene por nuestros pecados. Y vamos a considerar ahora el amor condicional de Dios. Vemos en versículo 11 que habla del amor de Dios, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Cómo es que recibimos el amor de Dios? Algunos piensan que como Dios es un Dios de amor, nadie de verdad va a ir al infierno. Por supuesto, Dios no va a mandar a nadie a un lugar de tormento así, porque es un Dios de amor. Pues, ¿cómo va a mandar a una persona así, siendo un Dios de amor que ama su creación? Pero están equivocados. Hay una condición para el amor de Dios. Hay una condición específica. Dios no ama a todos de la misma manera. Sí ama a toda su creación porque son su creación.
Pero en este salmo nosotros vemos que este amor es para los que le temen, que temen el nombre de Jehová, que tienen su nombre, que tienen al Señor, que le sirven con reverencia, que entregan su vida a su señorío. Y esto es el Antiguo Testamento. Nosotros, de este lado de la cruz, del Calvario, nosotros podemos ver algo más, ¿no? Nosotros tenemos una explicación más de lo que significa temer a Dios. En el Nuevo Testamento, temer a Dios significa creer en el Hijo. Creer en el Hijo de Dios que murió en el lugar de los pecadores, quien es Jesucristo. Esta es nuestra manera ahora, en el nuevo pacto de la sangre de Jesús, de temer a Dios. ¿Tú temes a Dios? ¿Has creído en el nombre de Jesús? ¿Has entregado tu vida a su señorío? Nosotros vemos el amor de Dios expresado para con nosotros en muchos pasajes en el Nuevo Testamento. Creo que muchos ya conocemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores nosotros, pecadores, rebeldes, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Imagínense, nosotros bajo la condenación de nuestros pecados, no queriendo, no amando, no queriendo servir a Dios de verdad, más queríamos detener la verdad con nuestra injusticia, como dice en Romanos 1. Jesús murió por nosotros. Esto debe impactarnos profundamente, que nuestro Dios mismo murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Aquí vemos algo de condición, que nosotros tenemos que creer en el Hijo. Este amor de Dios, este amor salvífico de Dios, no es para todos, sino es para los que creen en el Hijo de Dios. Nosotros tenemos que tener esto muy claro y tenemos que comunicar esto claramente a los que no conocen esta verdad. No es simplemente tener fe, no es simplemente creer en Dios, es creer en el Hijo de Dios que murió por ti. Romanos 10, 9 y 11 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay una condición ahí, ¿no? Tenemos que creer y confesar, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Entonces, estos versículos nos enseñan que hay una manera de escapar esta ira venidera. Esta ira de Dios que ciertamente vendrá sobre los que no temen su nombre, no temen en Dios, su Creador, no creen en Jesús. Y esta manera de escapar es creer en Jesucristo. Y este creer es decir que yo creo que la muerte de Jesús es suficiente. No es, ya cuántas veces hemos dicho esto aquí en esta iglesia, pero es necesario recordarnos que no es Jesús más otra cosa. No es Jesús más el bautismo. No es Jesús más, pues yo casi crecí toda mi vida en la iglesia, participando en la iglesia. O yo he servido siempre a la iglesia en esta manera. Esto no nos salva, es creer en Jesús y que esto es suficiente. Todo es por la obra de Cristo, por su sacrificio por nosotros. ¿Has creído en Cristo, en su amor?
¿Aceptaste los términos y condiciones de Dios para recibir la salvación? ¿O todavía estás confiando en tu propia justicia? Y digo justicia porque ya sabemos que no hay justo, ni aún uno. Si creemos que somos justos, estamos engañándonos a nosotros mismos. Y somos expertos en este autoengaño. Mucho cuidado. Creyendo en Jesús, nos perdona. Consideremos ahora el perdón de Dios. ¿Cómo es? El perdón de Dios es total y es eterno. Nosotros también a veces tenemos la tendencia, pues Dios ya perdonó, cuando yo creí en Jesús para la primera vez sí, Dios ya perdonó todos mis pecados pasados. Y existe todavía una duda si es que va a perdonar en el futuro mis pecados. Si es que yo peco y salgo y un bus me aplasta ahí en la calle, ¿voy al cielo o no voy al cielo? Hay esa duda en muchos de nosotros, pero no debemos tener duda. No hay duda que Dios nos salvará completamente, totalmente. No es en parte, sino es total. Vemos esto en versículo 12. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Puedes medir la distancia del punto más oriente al punto más occidente? No, es imposible. Está hablando en términos infinitos. Si tan infinito Dios removió de nosotros la culpa de nuestros pecados, de nuestras rebeliones. Ya no tiene nuestras ofensas contra nosotros. No está ahora en mi cuenta bancaria con Dios espiritual. Ya no está ahí la deuda de mis pecados, sino que Dios ya borró todo esto. Ya borró todos mis pecados. Ya la cuenta está limpia de deudas. Ya no debo nada. Además de esto, nosotros aprendemos en el Nuevo Testamento que Dios pone a nuestra cuenta toda la justicia. ¿De quién? De Jesucristo. Esto es lo hermoso del Evangelio. Nosotros somos perdonados y declarados inocentes. Somos justificados, en otras palabras. Perdonados y declarados inocentes. En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar algunos de nuestros pecados, para perdonar todos, para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. No en parte. El perdón de Dios es total. Es total. Filipenses 1:6, también estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios mismo va a asegurar que quien ya nos dio la fe para creer en Jesús, va a llevarnos al momento cuando podemos entrar a la presencia de Él para siempre. Nuestro perdón se trata más de la eterna fidelidad y misericordia de Dios. Consideremos la gloria de Dios cuando consideramos nuestro perdón. Dios nos perdona totalmente, completamente, eternamente para su propia gloria. Nosotros podemos ver que Él es fiel, Él es justo para siempre. El viejo hombre que murió con Cristo en la cruz, al creer en Jesús, que fue clavado ahí con Él en la madera, Él y el diablo siempre quiere recordarnos de nuestros pecados pasados, como si Dios siguiera teniéndolos contra nosotros. Pero no es así. Recordemos que Jesús murió una vez para perdonarnos de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Este perdón de Dios es eterno, es para siempre.
Pero la maravilla de nuestra salvación no termina con nuestro perdón, sino que hay más bendición. Hay más bendición que simplemente ser perdonados, debe ser suficiente, pero Dios nos da algo más. El último punto es que nosotros recibimos una adopción como hijos. En versículo 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Como el Padre a sus hijos, es Dios con nosotros. Dios es ahora un Padre. Dios da una promesa que será como un Padre. Es alguien que nosotros podemos mirar, imitar, quien va a amarnos. No hablamos, a algunos tal vez tenemos padres no tan perfectos. Tal vez abusaron. Tal vez nos castigaron demasiado. Tal vez cayeron ellos en pecados fuertes y no eran buenos ejemplos para nosotros. Pero hay un Padre que es perfecto. Hay un Padre que nunca va a decepcionarnos. Es Dios. Es Dios. Y Dios da la promesa que Él va a ser ese Padre. Entonces, eso quiere decir que nos adopta en Cristo Jesús. Cuando creemos en Jesús, nos identificamos con Jesús, somos unidos con Jesús, ahora pertenecemos a la familia de Dios. Somos adoptados. Vemos esto en varios pasajes, en Juan 1, Efesios 1, 2 Corintios 6, Romanos 8 y muchos más que hablan de la adopción que es nuestra en Cristo Jesús. ¿Y qué pasa con los hijos adoptados? ¿Solo se consideran como otra persona que vive en la casa de una familia? ¿Como un extranjero? No, son hijos ahora, con todos los mismos derechos y privilegios que un hijo biológico. Son hijos, ya pertenecen a esta familia en todas las maneras posibles. Tienen la misma posición en la familia que los hijos biológicos. También heredan también las posesiones, las cosas de sus padres, ¿no? Tienen ese derecho. Nosotros ahora somos coherederos con Cristo y nosotros recibimos todas las bendiciones espirituales que son de Él. Nosotros tenemos a un Padre perfecto que nos da las mejores cosas en Cristo Jesús. Si has creído en Jesús como tu único Señor y Rey de tu vida, y si has entregado tu vida a Él, Él te completamente, totalmente. Ahora no hay duda de que Dios te perdona totalmente, eternamente, que va a recibirte. Y ahora te conviertes en su hijo. ¿Qué más podríamos esperar o pedir? Tenemos esta esperanza. Y todo esto, todo lo que vemos en este salmo nos ayuda a ver con más claridad el evangelio que viene luego en el Nuevo Testamento. Cuando leemos el Nuevo Testamento, vemos todas estas promesas de Dios en más profundidad, con más claridad. Vemos cómo es que Dios provee esta salvación para nosotros. Dios no es siempre castigador, pero sí castiga. Castiga a los que no le temen, que no creen en el Hijo. Pero también es un Dios de amor y extiende su amor y su perdón, su misericordia en la persona de Jesús, que murió para ti y para mí. Entonces nosotros al recordar esto, podemos decir con el salmista, cuando él dice, bendice alma mía a Jehová. Oremos, hermanos.